Hola, hola, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos un trabajo dedicado hacia lo que es el tema de pensiones. De hecho, así hemos denominado a esta sección, a este podcast, a este espacio en Panorama. Hablemos de pensiones. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que tiene que ver con todos nosotros. En algún momento aspiramos a tener una jubilación, una etapa nueva de nuestra vida, pues sin tantas preocupaciones a nivel económico. Eso sí, pues haciendo también un esfuerzo pues desde nuestra juventud, durante todo nuestro periodo de vida previo, aportando para lograr tener una pensión adecuada a nuestras necesidades, donde no solamente juega el papel de nosotros, ¿verdad? Como contribuyentes, como personas que hacen los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, sino que también juega un papel importante el Estado costarricense y para quienes trabajan en el sector privado, también las empresas, ¿verdad? El sector privado como tal, como patrono. Esos tres actores son fundamentales para el sostenimiento del Sistema Nacional de Pensiones, que por cierto tiene una característica muy importante, que es la solidaridad. Tenemos tenemos un régimen que se basa precisamente en eso, ¿verdad? En la solidaridad que tenemos nosotros con nuestros semejantes. Y de todo esto esperamos hablar a lo largo de futuros programas. Hoy nos vamos a dedicar a analizar un proyecto de ley que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa. Se trata del proyecto Pensión Básica Universal. Para hablar acerca de ello tenemos como invitados, las damas primero, Susan Quiroz. Ella es la secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras. Y también está con nosotros don Carlos Arias Alvarado, quien es el director ejecutivo de la Junta Nacional, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, JUPEMA. Básicamente, bueno, voy a hacer un resumencito de en qué consiste este proyecto, que es el de Pensión Básica Universal. Por aquí tengo el forro. A manera de resumen, como indicábamos, el proyecto busca crear, ¿verdad?, una pensión básica universal, es decir, es un proyecto que crea una nueva pensión, propone que todas las personas nacidas en el país y que residan en el mismo, así como las personas extranjeras con más de 40 años de residir en Costa Rica, reciban una pensión otorgada por el Estado, la cual tendrá un monto igual al de las pensiones del régimen no contributivo, que en la actualidad ronda los 82,000 colones. Esta nueva pensión la recibirían solo aquellas personas que no reciban otro tipo de pensión. Es una propuesta realizada por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, pero bueno, la misma ha recibido una serie de observaciones o críticas y vamos sobre la línea de que ya tenemos un régimen para lo que es el aporte, digamos, no contributivo, es decir, para esas personas que no han aportado, pero que igualmente necesitan una pensión, ¿verdad? Y así se llama, es el régimen no contributivo. Entonces, se ha advertido de que en lugar de buscar cómo fortalecer ese régimen, se crea algo que más bien pareciera en algún momento crearle como una competencia, ¿verdad? Y se interpreta además que es un intento de hacer un cambio drástico al Sistema Nacional de Pensiones y que podría abrir la puerta para cambios un poco más estructurales, ¿verdad? Entonces voy a darle aquí en primer lugar la palabra a don Carlos para que nos hable desde la visión de JUPEMA qué encuentran en este proyecto de ley. Yo mencionaba algo, don Carlos, no sé si usted nos ayuda a reforzarlo. Sí, tal vez si le parece hacer un contexto general del proyecto siempre es importante, ¿verdad? En realidad el proyecto es amplio, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar, digamos, de lo básico, que usted lo ha dicho bien, ¿verdad? Básicamente, pues este proyecto de ley, pues el fondo es un fondo como muy loable, ¿verdad? Como muy bonito, ¿verdad? Como utópico a veces, si se quiere, ¿verdad? Casualmente,
ahora temprano que estábamos hablando de proyectos de ley con un grupo también de trabajadores y trabajadoras de otra institución que me invitaban, yo les hablaba un poquito del fondo, porque vamos a ver, hay que entender que el Sistema Nacional de Pensiones tiene 4 pilares, ¿verdad? Una pensión básica, ¿verdad? Una pensión complementaria, una pensión voluntaria y una pensión no contributiva, ¿verdad? Es decir, que ya nosotros tenemos dentro de nuestro sistema multipilar, ya tenemos el régimen no contributivo que emula a la perfección la pensión básica universal. Es decir, bien podemos cambiarle el nombre, ¿verdad? Y ponerle en lugar de el régimen no contributivo, pensión básica universal. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, el proyecto lo que dice es que tendrán derecho a esta pensión básica universal todos los costarricenses nacionales o extranjeros que tengan al menos 40 años de vivir en Costa Rica, ¿verdad? Entonces esos van a tener derecho. Sin embargo, a la hora de establecer cómo se va a financiar esta pensión básica, se habla del aporte estatal que le dan a los 3 regímenes, ¿verdad? Un 1,57% en este momento. Entonces, es decir, según se entiende en el proyecto, se estaría quitando a los regímenes de pensión este 1,57%, lo que ya de por sí nos mete en un déficit actuarial a los 3, ¿verdad? Nosotros que estamos en un equilibrio nos meten en un déficit actuarial. Y se supone que eso se va a destinar a esa pensión básica universal. Y hoy en la mañana entonces me decía una señora que estaba ahí, dice, bueno, pero si no nos han pagado, si no crearon un fondo con los aportes que se hicieron, ¿quién nos dice que esa plata la van a destinar a la pensión básica universal? Y uno dice a la puña, qué buena pregunta, ¿verdad? Porque en realidad se las trae, ¿verdad? Bueno, el proyecto es un poco más complicado, ¿verdad? Creo yo, para los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque elimina el tema de la solidaridad. ¿Y por qué digo esto? El proyecto establece que esta parte proporcional de la pensión básica universal, que en el caso nuestro estaría contenida dentro de la misma pensión, es decir, si usted tiene 500,000 pesos de pensión, le dicen, bueno, ahora se la vamos a separar en 2, de esos 582 es de pensión básica universal y los 418,000 es de pensión básica, ¿verdad? Y entonces usted dice, pero, o sea, no me sumó, no le va a sumar nada, no le van a dar más, no, es que es la misma pensión, solo que se la van a dividir en 2, pero con esta complicación. Cuando usted eventualmente se muera y que su cónyuge o alguno de sus hijos deba suceder a esa pensión, le van a decir, ok, se la suceden, pero menos la pensión básica. Es decir, si usted tenía una pensión de 500,000 colones, lo que le van a trasladar son los 418. Y ahí entonces hay un primer perjuicio, y donde no solo para la persona y la familia, sino también para el tema de la solidaridad del sistema. Y lo otro es que dice, bueno, si usted se va a vivir en el extranjero, pierde la pensión básica otra vez le quitan entonces esa parte que es suya porque es de su pensión, es decir, usted no va a tener ningún cambio. En otros países lo que se hace es que cuando se da una pensión básica universal, se establece un monto para aquellas personas que no tienen ingresos y se les da un adicional, ¿verdad? Entonces aquí el tema es, porque en realidad lleva mucho, no quiero quitar mucho espacio tampoco para que haya una mayor discusión y darle la oportunidad a doña Susa. Aquí el tema es que esta pensión básica universal busca financiarse, de lo que habla el proyecto, dice que de este aporte del Estado, o sea, nos lo quitarían a los regímenes y nos meten en déficit actuarial, o sea, nos meten en un problema, ¿verdad? Dice que se va a financiar también con los aportes del artículo 70 y 71 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones, ¿verdad? Que es un aporte que le quitan del aporte solidario, ¿verdad? Y aportes que hacen ya los pensionados. El Estado los recibe para pagar pensiones, ahora los va a recibir para pagar la pensión básica, es decir, lo que entraba en una bolsa ahora lo pasa para la bolsa, ¿verdad? Entonces no hay un aporte adicional de financiamiento. Y el otro aporte que habla, porque habla de 3 aportes, habla de un 15% que dan las empresas del Estado de sus ganancias que se le trasladan al IBM. Es decir, se las van a quitar al IBM para dárselas a la pensión básica universal. O sea, en realidad no hay un incremento en los aportes. Yo lo que he dicho es, bueno, si lo que quieren es efectivamente darle una pensión básica universal, maravilloso, todos lo vamos a aplaudir,
para aquellas personas que no hayan podido contribuir y que estén en pobreza extrema. Todos lo decíamos. Bueno, porque el Estado no financia eso. Y no hace falta gran cosa, lo único que hay que hacer es cambiarle el nombre, si eso es lo que quieren, al régimen no contributivo y darle recursos a ese régimen no contributivo para que puedan otorgarle pensiones a toda esa gente que está en pobreza extrema. En general, el proyecto, digamos, trae muchos más temas, ¿verdad? Pero lo que le puedo decir es que le quitan aportes al sistema, o sea, hay un perjuicio para los regímenes de pensión evidente y manifiesto, ¿verdad? Y no veo cuál es el beneficio que va a haber para el resto del sector. O sea, me parece que el Estado, si lo que quiere es hacer eso, que lo vamos a apoyar, lo vamos a aplaudir, bueno, busque los recursos para que se los den al régimen no contributivo, que es el de la caja, y que estos puedan otorgar más pensiones a esa población que finalmente no se está cubriendo uno de los principios básicos de un sistema de pensiones, ¿verdad? Que es la cobertura. ¿Por qué? Porque no se está cubriendo a toda esa gente que no ha hecho aportes, pero que el sistema ya lo contempla con el régimen no contributivo. Muchas gracias, don Carlos. Yo quisiera profundizar con doña Susan acerca de este tema de la solidaridad, ¿verdad? Yo lo mencionaba también al inicio, don Carlos ha hecho referencia a ello. Venimos de o estamos en un régimen de pensiones cuyo primer pilar tiene como gran característica esa parte de la solidaridad, ¿verdad? El componente más fuerte es esa, la solidaridad. Que sea como sea, todos aportando, sabemos que vamos a tener una pensioncita pequeña, a mediana o un poco más alta, porque todos estamos aportando a la misma olla, ¿verdad? Estamos introduciendo la plata a la misma olla. Este proyecto no incorpora el elemento de la solidaridad, doña Susan. Parece. Bueno, efectivamente sí es, y lo primero que yo quisiera mencionar el día de hoy es de dónde surge esa idea o esa propuesta de la pensión básica universal, porque este proyecto nace, ¿verdad?, de una propuesta de la Academia de Centroamérica. ¿Qué es la Academia de Centroamérica para las y los costarricenses que nos están escuchando? Bueno, es un centro de pensamiento privado que se dedica a estudiar y a proponer políticas públicas y tiene dentro de sus fundadores al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y al señor Eduardo Lizano, por ejemplo. Y dentro de sus expertos asociados tiene a don Alberto Trejos, doña Anabel González, que los recordamos porque fueron los negociadores del TLC, tiene a la señora Edna Camacho, Andrés Rodríguez, Rodolfo Pisa, entre otros personajes que conocemos muy bien porque se han venido dedicando a la promoción de políticas y de ideas que van en contra de los intereses de las mayorías y de los trabajadores y de las trabajadoras. Y para eso está la historia. Entonces, ese proyecto, la idea, ¿verdad?, de la pensión básica universal surge de la Academia de Centroamérica, pero no solo surge esa idea de la pensión básica universal, sino también la de que Costa Rica piense o se dirija hacia un régimen de pensiones de capitalización individual. Esas son dos ideas que ha promovido la Academia de Centroamérica. Entonces, doña Rocío Aguilar, que también la conocemos bastante los trabajadores y trabajadoras, actual superintendente general de pensiones y que la conocemos y la recordamos porque pasó por la Contraloría General de la República, por el Ministerio de Hacienda, que es parte de los expertos asociados de la Academia de Centroamérica, y ella es la que ha venido también promoviendo ese proyecto, que bueno, lo adopta el señor diputado Rodrigo Arias, y hoy tenemos ese proyecto de ley en la corriente legislativa. Esto me parece muy importante porque ustedes dos han hablado sobre el tema, el principio de solidaridad de nuestro régimen de pensiones, ese principio de reparto solidario que también redistribuye riqueza a través de la redistribución de ingresos. Y para las y los costarricenses decirles que, por ejemplo, un régimen de capitalización individual es el que se aprobó en Chile en la época de Pinochet, y que ese país suramericano en los últimos años ha estado intentando revertir
bueno, no solo las condiciones de las pensiones, sino las consecuencias que ha traído ese régimen de pensiones a Chile. Estaba revisando datos y, por ejemplo, el día de hoy tenemos que el 72% de las personas chilenas que reciben una pensión reciben menos del salario mínimo por concepto de pensión, o que 1 de cada 4 chilenos recibe una pensión que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro porque ya se menciona aquí también el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, en realidad establece, como lo decía don Carlos, un objetivo muy loable. Nadie podría estar en contra de ese objetivo que se expresa, ¿verdad? De evitar, digamos, la pobreza de nuestras personas adultas mayores, de universalizar una pensión para todos los habitantes de este país, pero en realidad detrás de eso, lo que se oculta es, por ejemplo, una maniobra desde nuestra perspectiva que busca desfinanciar al IBM como régimen universal y solidario. Y además de eso, introducir una reforma estructural a nuestro régimen de pensiones. Entonces, yo quisiera también señalar algunas cosas puntuales sobre el proyecto. Por ejemplo, eh, habla de universalizar, pero en realidad esa universalización o esa ampliación de cobertura se va a dar únicamente si se cuenta con los recursos financieros necesarios. Y el proyecto no establece ninguna nueva fuente de financiamiento, digamos, para ese proyecto. Todo lo contrario, le quita, como lo explicaba don Carlos, recursos a los regímenes contributivos, ¿verdad? Entonces, lo primero es que no va a aumentar el ingreso para las personas que ya reciben una pensión del régimen no contributivo, porque lo establece que va a ser el mismo para empezar. Segundo, va a disminuir los ingresos de quienes tienen una pensión contributiva. ¿Por qué? Bueno, porque se disminuye el porcentaje de aporte estatal, ¿verdad? De 1.57% al 0.75%, pero además de eso, ya están hablando de calcularlo no con base en el salario de cada persona, sino con base en un monto establecido ahí en el mismo proyecto. Desfinancia, que para nosotros es lo más grave, el IBM, ¿verdad? Como lo indiqué, al bajar el aporte estatal, y además hay un artículo por ahí del proyecto que obliga a la caja a restringir más las pensiones para tener una solvencia del 70%, ¿verdad? Entonces, estas últimas tendencias, ¿verdad? De precarizar no solo salarios, sino también precarizar pensiones, se viene también a consolidar en ese objetivo oculto, para que nosotros lo llamamos porque no se expresa, digamos, en la exposición de motivos del proyecto, pero ciertamente pareciera que ese es el objetivo. Yo quisiera terminar con esto. Entiendo que aún la Caja Costarricense de Seguro Social no ha sido consultada, no ha emitido un pronunciamiento sobre este proyecto. El movimiento social costarricense, las organizaciones sindicales, las organizaciones magisteriales y demás, no han participado, digamos, de un proceso, sino que todo ha sido como creación de unos pocos, ¿verdad? Que, como decía, ya los conocemos bien precisamente por el tipo de políticas que han venido defendiendo e impulsando en nuestro país desde hace varios años. Entonces, aquí concretamente sobre el tema de solidaridad que planteabas, Gustavo, es eso, es desaparecer ese régimen solidario y pasar a un régimen de capitalización individual, y hay que empezar por algo, ¿verdad? Y ellos están empezando por ahí, pero no hay que dejar de lado cuál es el origen de ese proyecto. Perfecto, muchas gracias, doña Susan. Les entiendo entonces que realmente es un proyecto muy loable, decía don Carlos, pero hasta cierto punto innecesario la creación de una nueva pensión, ¿verdad?
y que sería más oportuno ir pensando en cómo reforzar los regímenes existentes y especialmente el del régimen no contributivo. Esto porque en aras del tiempo, ¿verdad, don Carlos? Podría ser una conclusión que podemos extraer. Sí, muy rápidamente me refiero a un par de puntitos que tocó doña Susan, que hay que decirlos como son. Tal vez la gente se enoja porque uno los dice, ¿verdad? Y tal vez, como me dijeron, es que usted no lo quieren en tal lado, ¿verdad? Pues que ya es que hay que decirlas. Vamos a ver, este proyecto lo viene hablando doña Rocío Aguilar desde hace un par de años, tal vez, ¿verdad? Y de repente apareció en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ahora, apunta algo muy importante doña Susan, efectivamente, entendamos que los regímenes de pensión, nosotros tenemos dentro de nuestro sistema regímenes de capitalización colectiva y capitalización individual. La capitalización individual es la que es suya, solo suya. Si usted aportó, bueno, y si no aportó, no tiene nada. Es un problema. La capitalización colectiva, como los regímenes de reparto, como el IBM, como JUPEMA, como el Poder Judicial, son regímenes donde aportamos todos una cantidad, ¿verdad? Y eso nos obliga, entre comillas, a aportar para tener una pensión. En los regímenes de capitalización individual, el que aportó, aportó y el que no, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos regímenes, claro, si a usted le permiten aportar, pues usted aporta, pero el que no puede, ese entonces no tiene derecho a tener nada, ¿verdad? Entonces, ese hay que ver cómo se las arregla cuando está... por eso es que se creó el régimen no contributivo, casualmente para buscar que esas personas que no han contribuido no mueran en la pobreza. Aquí el tema es que lo que hay que fortalecer, como usted lo apunta, Gustavo, es el régimen no contributivo. E insisto, si le quieren cambiar el nombre, pues cambiémoselo, pongámosle el régimen de pensión básica universal en lugar de régimen no contributivo, pero hay que fortalecerlo con recursos, pero no los recursos de otros regímenes, porque lo que hace es meter en un problema a otros regímenes. En el caso de JUPEMA es un régimen equilibrado. O sea, nosotros no tenemos un problema actuarial, pero nos van a meter en un problema actuarial. Esto no es un proyecto que venga a beneficiar, desde mi punto de vista, ni a los costarricenses, desde ningún punto de vista. No es claro el proyecto, hay que decirlo como es también. Me preocupa lo que apunta doña Susan, ¿verdad? Que aquí lo que se está impulsando es ir en camino o dirigir nuestro sistema de pensiones hacia un sistema de capitalización individual que, como lo apuntó doña Susan, ¿verdad? En el caso de Chile, hay muchos casos, ¿verdad? En Colombia, en Francia están ahorita peleando por temas menores que estos, mucho menores que estos, ¿verdad? Donde más bien lo que se ha creado es pobreza, ¿verdad? Aquí nosotros lo que vemos es que nos meten en un problema, nos están dirigiendo hacia un régimen, hacia un sistema que nos parece que no es apto. Lo que hemos dicho acá es que si lo que se quiere hacer es, porque pareciera, bueno, yo lo dijo doña Susan ahora, pareciera que lo que se quiere hacer es una reforma estructural del sistema de pensiones, bueno, deberían tomarnos en cuenta todas las organizaciones, inclusive a la parte empresarial, ¿verdad? Por supuesto, a toda la masa de trabajadores y organizaciones sociales que están alrededor, para que discutamos una reforma estructural, sí hay que discutirla, ¿verdad? Pero nos parece que cuando llegan proyectos de ley que se toman decisiones en la Asamblea Legislativa y que terminan reformando el sistema de pensiones, es una reforma estructural que no es consensuada, que no está tomando en cuenta la masa de trabajadores y trabajadoras de este país, y eso termina por afectarnos a todos. Y finalmente, lo que quiero apuntar acá es que si nosotros entendemos de que el sistema de pensiones tal y como está, debe buscarse las soluciones, ¿verdad? Sobre todo al IBM, ¿verdad? Porque el IBM es el que representa la gran mayoría de costarricenses, ¿verdad? Si ya tenemos un sistema resuelto como es el de JUPEMA, ¿verdad? Que está actualmente equilibrado, que tiene una sostenibilidad en el tiempo, hay que dejarlo quietito y aprender de lo que se tiene, de lo que tenemos nosotros, para tratar de extrapolarlo a otros regímenes que permitan la sostenibilidad de los mismos, ¿verdad? Pero no es afectándolos de la forma en que se logre. Acá, insisto, acá el tema es si lo que se quiere es pues buscar ese beneficio para la gran mayoría de costarricenses, ¿verdad? Me parece que la forma más sencilla es dotar de recursos al régimen no contributivo que administra la caja, ¿verdad? Y de esa forma, pues, permitir la cobertura de todos aquellos
y aquellas costarricenses que por diferentes razones pues no han tenido la posibilidad de una pensión. Muy bien, vamos cerrando. Qué barbaridad, el tiempo es el principal enemigo. Doña Susan, oposición entonces por parte de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a este proyecto, definitivamente. Por supuesto que sí, porque bueno, es redundar, pero si el objetivo es el que realmente se expone en la exposición de motivos del proyecto, pues hay otras formas de lograrlo sin afectar a trabajadores y trabajadoras que tienen un régimen de pensiones por el que han luchado y que ha sido sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, oposición a ese proyecto y, bueno, si hay que fortalecer el régimen no contributivo, hablemos de cómo fortalecerlo. Yo les agradezco muchísimo por haber participado. Con ustedes inauguramos este espacio de Hablemos de Pensiones, analizando el proyecto Pensión Básica Universal. Próximamente tendremos más entregas. De hecho, con don Carlos ya le extendimos la invitación para analizar otro proyecto que es mismo patrón, misma cotización, otro proyecto que está haciendo fila en la Asamblea Legislativa y que también tiene su dosis de polémica o su dosis de controversia. Gracias, doña Susan. Bienvenida siempre a hablar de pensiones, a que hablemos de pensiones. Gracias. Y otros temas. Don Carlos, muy amable también. Muchas gracias. Con todo gusto, un placer, Susan y Gonzalo, y a toda la gente que nos está escuchando y viendo, pues un fuerte saludo para todos y todas. Gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente día. Hasta pronto, chao.